¿Alguna vez te pusiste a pensar qué significan los agentes y cómo nos va a afectar este 2025? Bueno, hoy lo que voy a traerles es un poco el concepto de agentes, propiamente dicho, qué significan, cómo nos va a afectar y qué podemos hacer para empezar a utilizar esta tecnología para ayudarnos en el día a día. Entonces, un poco hablando justamente de esto de inteligencia artificial y de agentes, vamos a definir qué son los agentes, porque es algo como un término que está muy en el aire. No, la gente a veces no entiende muy bien qué es lo que significa. Nosotros hace unos años teníamos, por ejemplo, ChatGPT 2, 3, 4, 5, fueron apareciendo distintas versiones de esa tecnología, ¿no? Obviamente ChatGPT no es el único, hay otros modelos, Claude, Llama, hay multitud de compañías que están todas compitiendo para tener el mejor móvil. Entonces, inteligencia artificial básicamente lo que hace es, yo le doy texto y él me genera texto. Obviamente al principio era bastante sencillo, nosotros le pedíamos, no sé, el color del cielo es 3 puntitos, y él, como fue entrenado con todos los libros, con toda la información del internet, nos devolvía y nos decía el color del cielo es azul, porque entendía el contexto de la pregunta que le estábamos haciendo. Bueno, ahora, imagínate que en vez de solamente hacer una pregunta tonta y decirle el color del cielo es, le pidamos, haceme un poema, le decimos, generame un email para un cliente, le pedimos, haceme una campaña de marketing, hablame como si fueras mi psicólogo, etc. Hay infinitos casos de uso que podemos utilizar. Entonces, un poco lo que son los agentes son un concepto, no es necesariamente nuevo, pero está bastante de moda actualmente. Y lo que hacen los agentes es, yo tengo una inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a decir un ChatGPT 4, y a eso le doy una herramienta. Esa herramienta puede ser, por ejemplo, acceso a mi email, a mi Gmail, Hotmail, lo que sea, acceso a una calculadora, acceso a mis planillas de Excel, algo que nosotros cargamos. En realidad es un poco a nuestra discreción qué herramienta te damos a esa gente. Entonces, nosotros podemos decirle, bueno, quiero que leas mis emails y me los resumas. Quiero que generes un post para Instagram. Quiero que mires el LinkedIn si tengo alguna notificación. Todo ese tipo de cosas las podemos hacer justamente utilizando inteligencia artificial y dándole herramientas. Como si fuéramos nosotros a hacer algo, bueno. Nosotros, si estamos en trabajo, vamos a necesitar una máquina de escribir o una computadora, vamos a necesitar algo para poder trabajar. Si no, va a ser muy difícil. Bueno, esto no es mío. Entonces, en el 2025, eso es algo que está bueno enfatizar. A mí, personalmente, me parece que va a ser el año de los agentes. Porque se va a empezar a ver cada vez más esto de herramientas que utilizan la inteligencia artificial para hacer tareas que antes las hacíamos nosotros a mano. Por ejemplo, responder un email. Si nosotros nos ponemos a ver un poco una analogía, para hacerlo un poco más sencillo a entender, imagínate que estás haciendo un pozo, ¿no? Un pozo para una construcción, un pozo para un edificio. Entonces, yo tengo que hacer la excavación y tengo una palita de jardín o una cuchara. Entonces, lo que yo pueda hacer va a estar muy limitada porque yo tengo una palita y bueno, yo la cantidad de tierra que puedo sacar va a ser muy poca. Entonces, para hacer un pozo para un edificio, voy a necesitar quizás 100 personas y 2 meses de trabajo arduo para poder generar eso, hacer ese pozo para poder construir un edificio o lo que sea. Ahora, si nosotros, en vez de tener una palita de jardín, empezamos a usar palas de construcción, que son un poco más modernas, vamos a necesitar quizás 20 personas y un mes, ¿no? Y si utilizamos una retroexcavadora, obviamente en una semana una persona lo hace. ¿Cuál es la diferencia? El objetivo es el mismo, hacer el pozo, pero la diferencia está en la herramienta que nosotros utilizamos. Si nosotros usamos una palita de jardín, nos va a demorar más tiempo. Si usamos una pala de construcción, nos va a demorar menos. Y si usamos una retro, va a ser rapidísimo. Obviamente, esto a medida que fue pasando el tiempo,
cada vez es más fácil decir, bueno, voy a usar una retro. Pero quizás en el 1800, 1700 no existían las retros, entonces era lo que había. O sea, nosotros podíamos usar una pala de construcción porque era lo que había, no había otra cosa. Eso es un poco la analogía con lo que es la inteligencia artificial. Nosotros ahora estamos en una época donde tenemos palitas, palas y retros. La decisión es nuestra de cuál queremos usar y cuándo vamos a utilizarla. A veces no es necesario usar una retroexcavadora si vamos a hacer solamente un agujero para nuestro jardín. Es como demasiado. Entonces, de vuelta a lo mismo, la retroexcavadora es el equivalente a un agente de inteligencia artificial que estamos desplegando, estamos utilizando para que haga una tarea. Eso es un poco resumido, una analogía de cómo sería utilizar un agente versus hacerlo nosotros a mano con una palita de jardín. Por ejemplo, leer un email, enviar, revisar videos, cualquier tarea que se les ocurra a quien la hacemos manualmente nosotros en la computadora, seguramente se puede automatizar con inteligencia artificial. Entonces voy a bajarlo un poco a tierra con un caso famoso, que esto sucedió, que es, imagínense que están en el 1800 y algo, y ustedes son un operador manual telefónico. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, básicamente ustedes tienen, por ejemplo, un enchufe, tienen ahí unas cajitas, y lo que tienen que hacer es conectar este punto con este punto con el otro. Yo los llamo por teléfono y les digo, los llamo por teléfono y les digo, bueno, necesito llamar a Pedro. Bueno, perfecto, voy a llamar a Pedro. Entonces yo llamo, levanto el número, disco, me atiende este operador que está acá, y este operador dice, ¿querés hablar con Pedro? Dale, perfecto. Te conecto, te parcheo, hago la conexión entre un punto y el otro. Ese trabajo obviamente era manual. Alguien tenía que levantar el tubo, tenía que atender y tenía que conectar las dos personas. Bueno, resulta que este hombre, Almond Brown Stroger, estuvo desde el 1839 hasta 1902, estuvo con una funeraria, él tenía una casa fúnebre y a su vez era un prolífico inventor, le encantaba inventar cosas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que pasó fue, él tenía una competencia, que había otra casa fúnebre en la misma ciudad donde él vivía, y la señora de su competencia, la esposa de su competencia, trabajaba como operadora en la telefónica. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando alguien fallecía y llamaban por teléfono y le decían, quiero hablar con la funeraria, Brown, bueno, en vez de atenderlo y mandarlo a él, se lo mandaba al esposo, porque obviamente él era más redituable y quería que el esposo le fuera bien, entonces agarraba la llamada y la trasladaba a la persona que no era. Entonces ahí un poco, bueno, obviamente tenía su picardía, no era muy moral, pero más allá de eso lo hacía. Y si no había nadie que controlara, era muy difícil corregirlo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eventualmente, eh, el señor Brown se empezó a enojar y dijo, no, esto no puede ser, llamó a las autoridades, no le daban bola, le dijeron que no. ¿Y qué hizo? Bueno, tomó cartas en el asunto y dijo, voy a resolverlo. ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue ver cómo hacía para reemplazar a esta persona y decir, basta, no es más necesario que esté esta persona acá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Agarró e inventó el switch strober. ¿Qué es lo que hace el switch strober? Básicamente eso que hacíamos, que era conectar el punto A con el punto B, punto A con punto B, punto A con punto B, lo hace automático. Lo hace una máquina y ya no es necesario que alguien esté conectando todo el día cablecitos. Esto es inclusive previo a el digital y todo lo que vino posterior, ¿no? Pero esto fue una primera máquina analógica, mecánica, que hacía esa función y reemplazaba al humano. Obviamente se llenó de guita, hizo una patente, la vendió a operadores de teléfono y bueno, y se volvió millonario con eso. Y a su vez empezó a tener más negocios en la funeraria porque la, la esposa de su competencia la despidieron. Lamentablemente le dijeron,
chau, hasta acá llegaste porque tu trabajo es redundante y ya no es necesario que estés acá 10 horas por día, 8 horas, lo que sea, conectando cablecitos cuando yo tengo un aparato que no duerme, no come, no descansa y lo hace 24/7 y no se queja. Entonces, eso es un poco una analogía de lo que estamos viendo ahora con la nueva inteligencia artificial y cómo vamos a justamente sobrevivir esta ola. O sea, obviamente no es para meter miedo ni nada, al revés. Yo creo que una persona que está preparada y que entiende que es necesario saber de estas cosas va a estar mucho mejor laboralmente que una persona que se niega rotundamente, esconde la cabeza bajo la arena y dice, yo no quiero saber nada de esto y no me va a afectar. Ese es el peor error, negar la realidad y decir que no vas a usar nada. Eh, un poco esto es como el descubrimiento del fuego, y no es broma, porque es algo que ahora lo estamos encontrando usos de todo tipo. Cuando el fuego lo descubrieron, los cavernícolas estaban ahí, de repente alguien chuc, 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 encontró, se armó un fuego, y bueno, de ahí, ¿qué pasó? Empezaron a calentarse, empezaron a cocinar comida, se inventaron los asados, algo por el estilo, pero básicamente ese descubrimiento del fuego trajo una innovación, trajo un avance tecnológico sin precedentes. Esto de la inteligencia artificial obviamente es acumulativo, cada día salen nuevas cosas, todos los días hay algo nuevo, pero a medida que pasa el tiempo cada vez se vuelve más al diario, o sea, cada vez te das cuenta que aparece en cada vez más lugares y es más cotidiano. Bueno, antes era muy raro. Vos le hablabas el celular, te respondía, ahora ya puede hacer cosas por vos, tiene cierta autonomía. Entonces, volviendo a esto es básicamente la ola del aire. Esto es una buena analogía. Imagínense que tienen una ola y les está viniendo la ola encima. Tienen dos opciones. Una, se quedan quietos y dicen, la ola no está ahí, no va a pasar nada y listo. Lo más probable es ahoguen o que lo pase por arriba. Y bueno, va a ser todo un tema. La otra manera de encararlo es decir, no me voy a ahogar, me voy a ir a buscar un edificio o directamente voy a agarrar una tabla de surf y voy a surfar la ola. Esa es como la segunda manera de atravesar esto. La inteligencia artificial es lo mismo. Cuando la gente, por ejemplo, los que sabían leer y escribir versus los que no sabían, tenían una ventaja. Los que después aprendieron a usar la computadora versus los que no sabían, tenían una ventaja. Y ahora, lamentablemente, los que sepan utilizar realmente estas herramientas de inteligencia artificial van a tener una ventaja nuevamente. Eso no quita que, obviamente, el humano es necesario y va a seguir estando. Por más que digan que se acaba el planeta y ya está, y no hay más humanos y lo hace todo la IA, yo no creo que va a ser tan así. Igual el contacto físico, la parte humana, las emociones, creo que va a seguir estando. Pero de cualquier forma tenemos que tener esto presente y saber para dónde va esto, la inteligencia artificial. Entonces, de vuelta a lo mismo. El trabajo depende de cada uno de nosotros cómo lo vamos a encarar. Podemos o utilizar la inteligencia artificial para mejorarnos, para ser más efectivos, para acelerar nuestro desarrollo, o podemos quedarnos quietos y seguir haciendo lo mismo una y otra vez, mientras capaz vos tenés una empresa y vos tenés otra empresa. Una empresa hace, por ejemplo, no sé, imagínate que su modelo de venta es enviar emails, ¿no? Una puede mandar 100 emails al mes porque tiene una persona que los escribe a mano, y la otra tiene una inteligencia artificial que también utiliza una persona, pero para decirle qué es lo que tiene que hacer, cuál es el modelo que va a seguir. La persona que usa inteligencia artificial capaz puede enviar 3.000 mensajes por mes o 5.000 mensajes por mes. La persona no lo usa, manda 1.000. Entonces, con la misma cantidad de tiempo, mandamos 5 o 10 veces más emails y vamos a conseguir más clientes, vamos a tener mayor retorno. De vuelta a lo mismo. La persona que se utilice inteligencia artificial va a tener un plus, va a tener una ventaja. Entonces, un poco por ahí, no es por asustar, no por decir se acaba el mundo ni nada. Al revés, esto es algo que está ahora actualmente, está presente y va a estar a futuro. Y tenemos que empezar a pensar como una herramienta, como, bueno, descubrimos la pala y ahora tenemos retroexcavadoras, vamos a utilizarla cuando sea necesario. Tampoco es utilizarlo en todos lados cuando necesitamos una parte humana. Eso es un poco lo que sería la introducción a
agentes en el 2025 y cómo nosotros deberíamos encararlo y pensarlo. Es una visión mía que me parece que viene un poco por ahí. Este año va a ser muy importante, va a ser clave porque, repito, esto de los agentes ya se viene fermentando hace bastante y ahora es realmente que está haciendo un boom. Así que bueno, vamos a seguir explorando esto de los agentes, cómo utilizarlos y empezar a ver casos de uso práctico, porque no solamente es teoría, sino realmente en la práctica y ver dónde lo podemos usar como empresa, como persona, cuáles casos de uso se pueden implementar. Obviamente es muy extenso esto y hay infinidad de casos de uso, pero lo que les quiero transmitir es justamente la idea de cómo empezar a meterse en esto o por lo menos saber que podemos pedirle ayuda a otra persona que sí sepa bajarlo a tierra o mismo explorarlo nosotros. Entonces, bueno, un poco es esa la idea de estos videos y ayudar a la gente a interiorizarla de lo que es realmente la inteligencia artificial. Así que bueno, espero que tengan una excelente noche, día, tarde y nada, utilicen la IA y van a ver que les va a gustar.